Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Quiero compartirles, como es habitual en nuestro devocional, Hablando con Dios en casa, la santa palabra de Dios que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 26 al 33. No sin antes, le ruego el favor y me acompañe para que pidamos la dirección al Espíritu Santo. Señor Dios y Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos honra, gloria y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. En tu presencia estamos, y solamente tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos hoy, Señor, reunidos en torno a tu santa palabra. El ruego de mi corazón es que todo oyente y todo el que nos ve pueda sentir el influjo de tu gracia y moverse, Señor Dios, a lo que tú demandas de tu santa palabra. Señor, queremos orar a favor de esta situación mundial. Hablamos del COVID-19, de la pandemia, Señor Dios, que está azotando a todo el mundo y que en tus manos sabemos que todo está bajo control. Oramos a favor de todos los enfermos y en especial por los que sufren del COVID-19, Señor. Una sanidad del cielo, una sanidad tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El concepto de paradigma es utilizado comúnmente como sinónimo. ¿Sinónimo de qué? De ejemplo, y se coloca entre comillas porque es algo bastante complicado. También se puede decir que es hacer referencia en caso de algo que se toma como, entre comillas, modelo. También se puede considerar como un prototipo, arquetipo, idea, molde o herencia. Entonces, puede que haya paradigmas que sean de influencia para bien, o en su defecto, paradigmas que se hayan formado en un molde que no siempre se proyecta como un buen modelo a seguir. A propósito de paradigmas, quiero darles el mensaje que lleva por título Un paradigma infernal. Y tiene dos consideraciones importantes. ¿Qué es un paradigma infernal? Número 1, ignorar que las tinieblas ocultan el cielo. Acompáñenme en la lectura del versículo 26 al 31. Dice así: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decídelo en la luz, y lo que oís al oído, proclamádelo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En este pasaje de la Escritura, Jesús viene hablándoles a sus discípulos, y hablo de los versículos anteriores, del versículo 16 al 25, del precio que hay que pagar como ovejas enviadas por Él. ¿A dónde? Al mundo. ¿En medio de qué? De lobos. A predicar su evangelio. Les da una serie de instrucciones para enfrentar la oposición de quienes se han de levantar contra ellos. ¿Sabe por qué? Por causa de la renuencia de aceptar el mensaje precioso de la palabra. Lo primero que les dice es que sean sobrios
como serpientes y sencillos como palomas. ¿Esto qué significa? Que aunque se cuente con el respaldo del Espíritu Santo, el saber llegarles a las personas requiere de esa actitud. Pero también les dice que la sencillez necesaria en estos casos no puede dejarse de lado. ¿Sabe por qué? Porque los oponentes, con su soberbia, procurarán sacarles de casillas. Hablo de los predicadores de la palabra, usted y yo, los que ya conocemos de Cristo, pues es la mejor reacción frente a ello. Me refiero a nuestra tranquilidad, me refiero a la sencillez necesaria y también a la sobriedad de la cual habla el Señor. Y cualquier otra postura que se requiera, dice el Señor. Les advierte del carácter reactivo de los hombres de este mundo que se oponen al Evangelio, quienes harán lo que de sí les es propio para entregarles con gran odio a las autoridades, en ese caso, en esa época, y tampoco hoy es difícil, para hacerles renegar de Cristo, so pena de los azotes y previo a los interrogatorios, que cuenten con la ayuda del Espíritu Santo, dice el Señor, cuenten con la ayuda del Espíritu Santo, quien les dará las palabras precisas que han de hablar en defensa del Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo también les advierte que entre la misma familia se levantarán los unos contra los otros por el cambio de vida que se efectúa en los creyentes y les exhorta a perseverar hasta el fin para obtener su salvación. Jesús les da pautas en caso de persecución, no solamente a ellos, sino a nosotros hoy también, para que huyan de ciudad en ciudad, pues esto es hasta que el Señor vuelva. No descuida decirles que deben imitarle, pues es su maestro. Y al final de este contexto, óigame bien, les empodera en que algunos considerarán que su doctrina es de demonios, pues así le consideraron a él cuando dijeron Belcebú, le dijeron a él, o príncipe de los demonios. Continúa con sus instrucciones, oiga, esto es bonito, a que no teman porque todo lo encubierto se manifestará en luz, dado que siempre la verdad lo hará. Es la que manifiesta las cosas encubiertas, la cual, dice el Señor, no deben callar, ni nosotros tampoco hoy, sino por el contrario, proclamar la palabra del Señor. El Evangelio es la verdad que todo el mundo debe escuchar y obedecer, pero como muchos lo rechazarán con odio y procurando la muerte de quienes lo predican, Jesús les dice y nos dice a nosotros hoy que no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino que lo esencial del Evangelio es temer a Dios, quien finalmente determina el lugar de los que le obedecen, como también el de aquellos que lo rechazan. Este debe ser el talante suyo, el mío, de todo creyente en Cristo, servir con obediencia y con valor en medio de una sociedad donde muchos están de espaldas a Él y saber que vendrá persecución y peligro de muerte, pero perseverar hasta la muerte es el legado que como mandamiento el Señor nos ha dejado. Esas personas que causan el martirio de los creyentes, que buscan la muerte de los que predicamos la palabra, son los que ignoran que las tinieblas que les invaden vienen de Satanás, el adversario de Dios, quien odia todo lo que tiene que ver con la palabra y con aquellos hombres y mujeres que con fidelidad obedecen la predicación de la palabra, y esto a riesgo del rechazo y de la muerte. Estos enemigos del Evangelio que por siglos han existido y no dejarán de existir, ignoran también que su odio hacia los creyentes es odio contra Dios y que es un velo que les enceguece, puesto que Satanás, que no quiere que les resplandezca la luz de las buenas nuevas, ellos son en sí tinieblas para sí mismo, que no le permiten ver el cielo que Dios tiene reservado para todo pecador arrepentido que quiera aceptar el sacrificio
expiatorio de Cristo, el Hijo de Dios, para salvación de sus almas. Ese rechazo del cual habla el Señor a esta sobrenatural oferta del Evangelio del Señor, dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Él es la imagen de Dios. Esto está en segunda epístola que él escribió a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Esto no es otra cosa que cerrar sus ojos espirituales, pues como hijos de las tinieblas no alcanzarán a ver el cielo prometido para los que aman su pronto regreso. Pues te lo voy a decir, Él lo prometió y está próximo a llegar. Estoy hablándote en esta mañana lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón. El tema es un paradigma infernal. Tiene este otro elemento: negar el juicio sobre quienes le nieguen. El versículo 32 al 33 dice la palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así como comenzó el Señor Jesucristo las instrucciones a sus discípulos, con el propósito de que se enfrentaran como ovejas, porque somos ovejas, en medio del prado del Señor, que se enfrentaran y nos enfrentáramos como ovejas en medio de lobos. El Señor termina dándoles una palabra que necesitamos hoy, usted y yo: valor. Valor luego de considerar lo que valen sus discípulos en comparación, como lo leímos ahora, con unos pajarillos que no dejan de existir sin la voluntad de su Padre. Él dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice el versículo 31. Y para que no llegaran a tener, óigame bien, la debilidad, porque a veces llega esa debilidad de negarle en caso de peligro de muerte, les dice que el mayor privilegio debe ser el saber, escúcheme bien, que mantenerse fieles con Él hasta la muerte es el reconocimiento que haría de ellos, y así lo expresó: yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cierro comillas. ¿Cuál es el reto? El reto que usted y yo debemos tener hoy como seguidores de Jesús es mantenernos firmes, óigame bien, firmes cada instante de los días en que la misericordia del Señor, que es nuevas son cada mañana, nos permita estar en este transitorio mundo de maldad, pero firmes en nuestra santidad hacia Él, pero también en el compromiso obediente de predicar su palabra. Él dijo: prudentes como serpientes y sencillos como palomas, como ovejas en medio de lobos, esos lobos rapaces que están sedientos mirando a quién devorar. El apóstol Pablo nos anima a ser fieles diciendo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo escribió el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda epístola que lleva ese nombre, capítulo 2, versículo 11 al 13. Ahora bien, no faltará quien llegue a negarle hoy. Hablo de los mismos seguidores de Cristo, como muchos en el pasado lo han hecho, para los cuales su sentencia es clara de su parte. Pero hablo también de la gente del mundo que no quieren aceptar la propuesta de la salvación. Dice el Señor: yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quienes lleguen a negar a Cristo después de haber sido su discípulo, juntamente con los que sin haberlo sido, sin que se hayan convertido al Señor, sean llamados a su presencia, no verán, óigame bien, el cielo ni al Padre que habita en él. Habrá un juicio sobre ellos
para oscuridad eterna, lejos de su presencia, dice la palabra. Jesús mismo lo declaró de la siguiente manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Y la última reflexión: ¿no es esta palabra de hoy un paradigma infernal que deben resolver hoy quienes aún no tienen la oportunidad de hacerlo? Estoy invitando a los que andan débiles en la fe, que están a punto, permítame una frase que se usa en los rines, tirar la toalla, a punto de tirar la toalla, quizá a punto de negar las verdades que ya han engendrado en su alma. Y aquellos que están escuchando y todavía no tienen esa decisión de arrepentirse de sus pecados, va esta palabra: solamente en Cristo hay perdón de pecados, salvación eterna para los que hoy reconocen que su muerte en la cruz de Calvario es la única razón, la única solución para estar habitando en el cielo con Él y con el Padre y el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, con todos los creyentes. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio de darme esta palabra, Señor, y por darnos a todos en escucharla, porque tenemos la oportunidad en este día de tomar, Señor, una decisión. Señor, queremos arrepentirnos hoy de todas las faltas, Señor Dios, que no vayan en comunión contigo, y te ruego, Señor Dios, que esta oración a favor de los que todavía no quieren aceptarte, Señor, tu Espíritu Santo los toque y puedan venir a paz contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor,